El ministerio Conéctate a Jesús y Seminarios y Tutorías presenta la serie Feliz para Siempre, para hoy 15 de septiembre. En su último segmento del día. La escuela sabática regular, tercer trimestre, carta a los Efesios, lección número 12. Esta es una presentación del Ministerio Conéctate a Jesús y Seminarios TIS. Somos mucho más que cursos y seminarios privados. Sí, ofrecemos clases privadas de matemática, física, química, inglés, biología. Y estamos en Facebook, bajo José A. Moreno, en youtube.com/seminarios-tiso, en Instagram, @JoséAMFoto, en Twitter, @seminariotiso, y @conéctate 1995, y @seminarios y tutorías TIS. Gracias por seguirnos. A continuación queda con ustedes, mi querida esposa, con la lección especial para hoy debido al horario de la escuela sabática. Bendiciones. Nos vemos en unos minutos para el cierre de nuestra transmisión. Bendiciones. Muy buenos días. Amor, el tiempo es tuyo. Muy buenos días tengan todos. Estamos en una transmisión especial, pero damos gracias a Dios. Hoy es viernes. Y como diría nuestra hermana Leida, el cuerpo lo sabe. Agradecemos este día, un día bastante fresco. Y el Señor nos ha cuidado durante la noche, nos dio un sueño reparador. Hoy es día de preparación, así que esperamos que cada uno de nosotros pueda hacer lo necesario para que a puesta de sol podamos recibir ese día tan especial en donde podemos estar con nuestro amante Salvador Cristo Jesús por 24 horas. Te invito a guardar el sábado conforme al mandamiento, como dice la palabra de Dios. Es una bendición. Pero por ahora vamos a disfrutar del repaso de la lección de la guía de estudio de la Biblia, en donde estamos estudiando la epístola a los Efesios. Así que vamos a entrar en materia y vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos guíe, que nos ayude. Él es el profesor, nosotros solamente somos vasijas en sus manos y vamos a permitir que Él nos hable y nos diga qué es lo que quiere que aprendamos en esta mañana. Así que vamos a entrar en materia. Oremos. Gracias, Señor, por darnos la oportunidad de compartir tu palabra. Realmente es un privilegio, Señor. Y también es un privilegio servirte en el puesto donde nos has puesto en esta guerra, y valga la redundancia, en el lugar donde nos has puesto. Es el lugar donde tú quieres que estemos, en esa trinchera, compartiendo la palabra de Dios con todos aquellos que están en las redes sociales y que desean aprender de tu palabra. Dirígenos, Señor. Señor, que tu Santo Espíritu more en nuestra mente, que abra nuestro entendimiento para que podamos comprender tu palabra. Te lo suplicamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Estamos estudiando la guía de estudio de la Biblia titulada Efesios, y que el autor de esta guía de estudio nos dice que la intención de esta guía de estudio
es llevarnos a tener una relación más cercana con nuestro amante Salvador Cristo Jesús, de tal manera que cuando vengan los tiempos difíciles podamos aferrarnos a Él, podamos estar en una relación tan personal con Él que podremos permanecer firmes a pesar de todos los ataques que nos haga el enemigo de nuestras almas. Sí, estamos en una guerra y el Señor nos ha llamado a estar firmes, a no claudicar, nunca de rodillas, tal vez muertos, pero nunca de rodillas. Y en esta lección vamos a hacer un resumen de lo que hemos visto durante la semana, pero vamos a ser puntuales en cuanto a cuál debe ser nuestra responsabilidad como soldados de Cristo. Los versículos para memorizar en esta mañana vienen de Efesios capítulo 6, versículos 10 al 11. Y para aquellos que no tienen la guía de estudio, pueden seguir estudiando con nosotros, utilizando sus Biblias, estudiando el capítulo 6, versículos del 10 al 20. Son prácticamente, es el último capítulo de la epístola a los Efesios. Supongo que para la próxima semana estaremos estudiando de los versículos 21 al 24, pero esta semana estamos estudiando los versículos 10 al 20 y estamos memorizando y analizando qué significa para nosotros estos dos versículos. El apóstol Pablo, dirigido por el Espíritu Santo, nos está haciendo un llamado. Perdón. Nos está diciendo por lo demás. Cuando tú ves por lo demás, implica que el apóstol Pablo viene de estar describiendo toda una serie de recomendaciones, de principios por las cuales nos invita a vivir, a adoptar este estilo de vida. Y si usted ve los versículos anteriores a este, versículo 10, verá que el apóstol Pablo está exhortando a la unidad. Desde el capítulo 4 está exhortando a la unidad. Solo cuando presentamos un frente unido podemos vencer a nuestro enemigo Satanás. Y es importante que empecemos la unidad en primer lugar con nuestro Padre Celestial, que cada uno de nosotros pueda rendir su voluntad a Él. Es nuestro Padre, nuestro amante Salvador es nuestro Creador. Ellos han hecho todo lo humanamente y lo divinamente posible para salvarnos, para evitar que nuestro enemigo, el diablo, nos destruya. Y es por ello que en el capítulo 6, del versículo 1 al 9, el apóstol Pablo exhorta a la unidad en la familia, porque allí empieza, creo yo que allí es en donde empiezan los ataques más severos en la familia. Porque el enemigo sabe que si logra destruir la unidad familiar, logrará destruirnos por completo. Y si usted no me cree, simplemente tiene que echar una mirada a las noticias. Por lo menos aquí en Panamá, ya llevamos 10 asesinatos de jóvenes en ¿qué? 14 días, hoy es 15. En 14 días ya llevamos 10 jóvenes muertos. No pasan de 30 años. ¿De qué estamos hablando? Si el enemigo destruye la juventud de esta generación, ¿con qué quedamos? ¿Cómo vamos a pasar a la generación siguiente? Si los que estamos en las generaciones anteriores ya estamos llegando a esas edades que eventualmente vamos a deponer las armas e ir al descanso, y si el enemigo destruye la juventud, los niños y la juventud de esta generación, ¿qué está haciendo? Está aniquilando la raza humana. Por eso, el apóstol Pablo, antes de este versículo 10, nos está diciendo que es necesario mantener la unidad familiar. Es necesario
que primero nos unamos a Cristo de manera individual y luego fomentemos, hagamos todo lo necesario para mantener la unidad en la familia. Y después de haber hecho lo necesario para mantener la unidad familiar, entonces el apóstol Pablo nos dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor. Ya hemos cerrado todas las puertas, todas las ventanas, espiritualmente hablando, por la cual el enemigo nos pueda atacar como familia. Así que ahora necesitamos fortaleza y esa fortaleza viene del Señor. Solamente a través del poder que Dios nos da por medio del Espíritu Santo podremos vencer en esta guerra. Y luego de obtener ese poder, cada uno manteniendo la unidad con Cristo y permitiendo que el Espíritu Santo more en nosotros. Por eso Hechos capítulo 1, versículo 8 dice, y recibiréis poder cuando haya venido sobre nosotros el Espíritu Santo. Solo cuando el Espíritu Santo mora en nuestra mente, tenemos poder de lo alto para vencer. Así que una vez que nos fortalecemos con el poder del Espíritu Santo, ahora el apóstol Pablo, dirigido por el Espíritu Santo, nos dice, vístanse, vestíos de toda la armadura. Tiene que ser toda, no puede ser uno de los implementos de esa armadura. Tiene que ser toda la armadura. Y la armadura no es nuestra, viene de Dios. Y la única manera de que nosotros vamos a permanecer firmes, como es el título de la lección de esta semana, un llamado a permanecer firmes, la única manera de hacerlo es a través de la fortaleza que viene de nuestro amante Salvador y de la armadura que viene de Dios. Increíble. Aquí tenemos la fortaleza, fortaleza en el Señor, hablando de que Cristo nos da su poder y el representante de Cristo aquí en la tierra es el Espíritu Santo. Así que estamos hablando de que la divinidad está íntegramente unida, dándonos los implementos necesarios para enfrentar al enemigo y vencer. Claro, la victoria ya la obtuvo Cristo por nosotros. Así que lo único que está haciendo el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo es empoderarnos, como decía mi esposo en transmisiones anteriores. Nos está empoderando para que nosotros también seamos más que vencedores en el nombre de Cristo Jesús. Eso no puede ser, está lloviendo. Interesante. Pero bueno, que vengan las bendiciones. Así que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están con nosotros en el campo de batalla. El Hijo enviando su poder a través del Espíritu Santo y el Padre enviándonos la armadura para que podamos estar firmes contra las acechanzas del diablo. Qué interesante. Así que viendo este elemento en que nosotros estamos inmersos en una guerra entre dos poderes que no podemos ver, el poder del bien y el poder del mal, vamos a ver ahora cuáles son nuestras responsabilidades como soldados de Cristo. Pero antes vamos a ver y vamos a meditar en los consejos que nos da la hermana White a través de sus notas que vienen de Review and Herald, aquí la fecha yo creo que está en inglés, así que vamos a decir que es del 5 de agosto de 1888. Y nos dice lo siguiente: vuestra obra es agresiva y me recuerda a David yendo a enfrentar a Goliat. Él no se quedó parado esperando que Goliat llegara a él. Goliat salió a encontrar a David
Y David también salió corriendo a encontrar a Goliat. Eso es una guerra agresiva. Así que nuestra obra es agresiva. Y como fieles soldados de Jesús, debemos llevar el estandarte ensangrentado hasta las mismas fortalezas del enemigo. Yo me quedé pensando, Señor, ¿qué me estás diciendo? Que me vaya a la misma fortaleza del enemigo. Eso parece arriesgado. Quedé pensando yo, pero si me pongo a pensar, ¿cuál es la fortaleza del enemigo? La fortaleza del enemigo está en cada persona que yo encuentro, ¿sí? Él ha hecho de nuestro mundo su fortaleza, su centro de comando, y utiliza a cada una de las personas como entes para destruir a aquellos que siguen la palabra de Dios. Así que cuando nosotros enfrentamos las fortalezas del enemigo, realmente estamos enfrentando espiritualmente a todo lo que nos rodea. No tenemos entonces lucha contra sangre y carne, porque no son las personas las que son nuestros enemigos. Nuestro enemigo está utilizando personas de sangre y carne, pero el enemigo es espiritual. Así que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados. Y ayer vimos todas estas características de manera individual. Estamos luchando contra principados, potestades, gobernadores de este mundo de tinieblas. Viven en tinieblas porque ellos tomaron la decisión cuando estaban en el cielo, cuando eran ángeles creados a imagen y semejanza de Dios, cuando estaban conectados a la fuente de luz, eran luz. Pero al decidir alejarse de la fuente de luz, quedaron en tinieblas, y lo único que ellos nos pueden dar es tinieblas. Así que ellos son los gobernadores de las tinieblas. Y lamentablemente nuestro mundo está en tinieblas porque ellos nos tienen en tinieblas. Y estamos luchando contra espíritus que son malos. No hay nada bueno en ellos. Así que aunque ellos pretendan y te digan que ellos solamente quieren hacerte el bien, mentira, son padres de mentira, son expertos en la mentira. Así que no les creas. Son artimañas que utilizan para engañar. Así que si nosotros consentimos en abandonar la guerra, pensando, ¿sabes qué? Si no los molesto, ellos no me molestan a mí. Si consentimos en deponer nuestras armas, en bajar el estandarte ensangrentado, Cristo dio su vida para que tú y yo obtengamos la victoria. La victoria es nuestra. Este enemigo ya fue derrotado cuando Cristo murió y resucitó y ascendió en los cielos. ¿Por qué vamos a deponer las armas en este preciso momento de la historia? No tiene sentido. No tiene sentido. Estamos más cerca de obtener la victoria que cuando creímos. Cristo está por venir a buscar a sus soldados y llevarlos a casa. Estamos tan cerca. Pero hay algunos que han consentido en deponer sus armas, en bajar el estandarte ensangrentado de Cristo y en convertirse en cautivos y siervos de Satanás, porque piensan que de esa manera pueden librarse del conflicto y del sufrimiento. Pero, como dice mi esposo, le gustan los peros. Esta paz solo se obtendrá a costa de la pérdida de Cristo, la fuente de vida eterna, y la pérdida de nuestra vida eterna en el cielo.
No podemos aceptar la paz bajo estas condiciones. ¿Y qué nos dice el Espíritu de profecía, el Espíritu Santo a través de la sierva del Señor? Bueno, que haya guerra. Sí, que haya guerra. Hasta el fin de la historia de la tierra, en vez de paz, debido a la apostasía y del pecado. Nosotros no podemos dejar de enfrentar al enemigo. El enemigo declaró la guerra desde que estaba en el cielo. Fue vencido en el cielo, fue echado. Y él encontró su lugar aquí en la tierra porque Adán y Eva le cedieron su puesto. Y ahora, desde aquí, pretende hacerle la guerra a Dios. Pero ¿cómo lo hace? Aprisionando a sus hijos. Sí, nos tiene prisioneros aquí en esta tierra. Y si fuera por él, como vimos ayer, nos torturaría, nos haría enloquecer, nos destruiría, porque esa es su meta, destruir a aquellos que fueron hechos a imagen de semejanza de Dios, un poquito menor que los ángeles, como vimos en el Salmo 8. Así que si tú piensas que de poner las armas y simplemente no pelear, con eso el enemigo te va a dejar tranquilo, sí, probablemente te deje tranquilo, pero ¿estás dispuesto tú a perder la vida aquí y la vida eterna? Algo que le costó la vida a nuestro amante Salvador Cristo Jesús. Para mí no vale la pena y para mí no es una opción. Jesús lo dio todo para que tú y yo seamos salvos. Y conscientemente tomo la decisión hoy. Vamos de frente, vamos a la guerra. Si es peleando, vamos peleando. El enemigo ya está vencido. Satanás está vencido, no hay de otra. Él no va a ganar, ya perdió. Lo vimos en la guía de estudio pasada. Entonces, ¿para qué de poner las armas? ¿Para qué hacerle la vida fácil? ¿Para qué permitirle la entrada a nuestra mente para desquiciarnos? Sí, él te ofrece este mundo, las riquezas, la supuesta felicidad, pero al final, ¿a qué costo? A costa de la vida eterna. Estamos hablando, o sea, razonemos, estamos hablando de que voy a sacrificar la vida eterna por los placeres temporales de este mundo. ¿Sabes? Moisés para mí es un ejemplo de este tipo de decisión. Moisés decidió que él no iba a disfrutar de los placeres temporales que le ofrecía Egipto. Él era el siguiente faraón. Cualquiera hubiera razonado, bueno, si soy el siguiente faraón, mejor me quedo aquí, me hago el que participo de sus actividades y cuando llegue a ser faraón voy a liberar a mi pueblo. Cualquiera hubiera razonado de esa manera, pero Moisés dijo no, no le voy a dar oportunidad al enemigo de que ni siquiera para simular que voy a participar de sus actividades, porque jugar con el enemigo es peligroso. Así que Moisés tomó la decisión, y miren qué decisión, de unirse al pueblo esclavo. Estamos hablando, él es el siguiente faraón, pero él decidió sufrir con el pueblo esclavo, pero que era el pueblo de Dios, que disfrutar de los placeres temporales de Egipto. ¿Qué te puedo decir? Es la misma decisión que tú y yo tenemos que tomar hoy. O deponemos las armas y pisoteamos el estandarte ensangrentado de nuestro amante y Salvador Cristo Jesús, o nos vamos a la guerra con Él. Él nos está dando la fuerza, el poder, y nos está dando
la armadura. No hay nada que temer, porque Jesús está con nosotros y prometió que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y su presencia en nuestras vidas está por medio del Espíritu Santo. Pero como dice esta divina, a todo ser humano se le da la libertad de elección. Debe decidir si permanecerá bajo la bandera negra de la rebelión o bajo el estandarte ensangrentado del príncipe Emmanuel. Cada uno de nosotros tendrá que tomar su decisión. Pero, como dice Josué, yo en mi casa serviremos a Jehová. Esa es la decisión que nosotros hemos tomado. Y no importa si tenemos que enfrentar lo que haya que enfrentar. La victoria es nuestra. No tengo nada que temer del futuro, a menos que olvide cómo el Señor nos ha guiado en el pasado y nos ha dado la victoria. Así que sigamos adelante. Y ahora vamos a ver cuáles son las responsabilidades. ¿Sí? Vamos a ver 7 responsabilidades de un soldado de Cristo. Y le damos gracias a esta página de internet que nos suministró las filminas. Nosotros no la hicimos y le damos el crédito a ellos que lo hicieron. Primeramente, para introducir cuáles son las 7 responsabilidades, es necesario que pongamos los puntos sobre las sillas, como decimos en buen panameño. El bien contra el mal. Estamos inmersos en una guerra del bien contra el mal. Dios nos ha rescatado para librar una lucha. Nos ha rescatado para que tengamos una opción, porque antes no la teníamos. Estábamos condenados a muerte y condenados a vivir en oscuridad. No teníamos opción, pero Dios, con el inmenso amor con que nos ama, nos dio vida cuando aún estábamos muertos en delitos y pecados. Nos permitió que Jesús viniera a este mundo y tomara nuestro lugar, tomara nuestra sentencia de muerte para que tú y yo no tengamos que morir, sino que si creemos en lo que Dios ha hecho por nosotros a través de su Hijo, podamos tener vida eterna. Así que hemos sido llamados a servir en el ejército de Cristo. Ese es el título de la lección, llamados a estar firmes. No debemos esperar, no debemos ignorar ese llamado, no podemos ser indiferentes a este llamado. Tenemos 7 responsabilidades y tal vez más. ¿Lo tomas o lo dejas? No hay más, no hay menos. Nuestra lucha, recordemos, no es contra sangre ni carne, sino contra potestades, gobernadores de las tinieblas, huestes espirituales de maldad. ¿Ok? Son malos. Así que es necesario que tú y yo tomemos nuestra armadura. Sí, vamos a la guerra espiritual contra estos espíritus de maldad. Vamos a ponernos toda la armadura para que podamos resistir en el día malo y habiendo acabado todo, permanecer firmes hasta que Cristo venga a buscarnos. Así que vamos a ver la primera responsabilidad. La primera responsabilidad es defender nuestra patria. ¿Cuántos soldados están peleando hoy en Ucrania defendiendo su patria? No permitiendo que el enemigo avance y tome control de su patria. Ellos están defendiendo su patria y si les cuesta la vida, lo están haciendo y a muchos les ha costado la vida.
Nosotros no somos ciudadanos de este mundo. Desde el momento en que aceptamos a Jesús como nuestro Salvador personal, nosotros recibimos un pasaporte diferente. Tenemos nuestra ciudadanía en el cielo. Y es por eso que debemos poner el nombre de Dios en alto, luchar para hacer luz en medio de las tinieblas, y debemos rendir nuestra voluntad por completo a nuestro Padre Celestial para que podamos vencer, para que la armadura de Dios esté totalmente puesta en nosotros. Fuimos llamados, fuimos escogidos. Y eso es lo que nos dice Primera de Pedro 2:9, que nos dice, nosotros somos linaje escogido. Somos de linaje real. El Señor nos ha mostrado a través de la epístola a los Efesios que nosotros vamos a estar sentados a la diestra del Padre. Eso es lo que nos ha prometido Jesús. Fuimos llamados a ser príncipes y princesas. Somos hijos del Rey de Reyes y Señor de señores. Así que por ende, somos de un linaje escogido. Somos real sacerdocio, ¿sí? También somos sacerdotes para ministrar en el cuerpo de Cristo. Somos nación santa, separados para un uso santo. Pueblo adquirido, Dios nos compró mediante el sacrificio que hizo Jesús. Sí, nos compró, habíamos sido vendidos como esclavos ante el enemigo, al igual que José por sus hermanos. Pero Dios pagó el precio y nos compró. ¿Y cómo demostramos nosotros nuestra gratitud a Dios por todo lo que ha hecho? Anunciando las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Sí. Anunciemos todo lo que Jesús ha hecho por nosotros. Demos ese anuncio a todo el mundo y así defendemos nuestra patria, siendo soldados fieles. Es más, la palabra de Dios también nos dice que somos embajadores de Cristo. Hemos sido enviados para comunicar las buenas nuevas de salvación. Y esa es una responsabilidad que adquirimos cuando entregamos nuestra vida a nuestro amante Salvador, Cristo Jesús. Así que te invito a que podamos cumplir con nuestra responsabilidad por amor a nuestro amante Salvador y por todo lo que Él ha hecho por nosotros. Nuestra segunda responsabilidad es mantenernos alerta. Ay, definitivamente que esta es el gran reto en este siglo XXI. El día tiene 24 horas y no podemos bajar la guardia en ningún momento. Las tentaciones nos están bombardeando. La seducción y las seducciones de entregarnos al placer y al deseo nos retarán. ¡Qué reto! Como Goliat al ejército de Israel. Sí, ¿se acuerdan lo que hacía Goliat todo el tiempo? Les decía que eran unos cobardes, que cómo era posible que ellos se llamaban pueblo de Dios y no salía nadie a pelear con él. Y todos los días los insultaba. Bueno, el diablo nos hace lo mismo. Nos va a provocar todos los días a toda hora hasta que nos vea en el suelo derrotados. Pero, como buenos guerreros, cada herida que nos inflija el enemigo servirá para estimularnos, para levantarnos y saber que la victoria la tenemos en Cristo Jesús y que nuestro enemigo está derrotado. Así que debemos estar pendientes, trabajar en nuestras debilidades. Si el enemigo conoce nuestras debilidades, es necesario que nosotros también las conozcamos y que permitamos que el Espíritu Santo trabaje, las elimine para evitar que el enemigo
trate de infiltrarse por allí para derrotarnos. Necesitamos la fortaleza de Cristo que vimos que el Señor nos ofrece en Efesios capítulo 6, versículo 10. Y esa fortaleza es vital para evitar perder nuestras batallas diarias. Sin fortaleza, sin el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas, viviremos derrotados todos los días. Y recuerde, el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Es necesario que seamos sobrios. No nos emborrachemos con el vino de Babilonia, como vimos en la guía de estudio anterior. El enemigo busca entretenernos con todo lo que hay a nuestro alrededor, desde las redes sociales, la televisión, la música. Busca distraernos y emborracharnos con todo lo que hay, de tal manera que nuestros sentidos estén tan aturdidos que quedamos como que si estuviéramos borrachos, quedamos como ciegos, totalmente aturdidos. El llamado es mantenernos alerta, velar. Cuando tú estás en la guerra, tú no te puedes dormir porque el enemigo te puede atacar y te puede matar. Así que es necesario estar alerta y estar despierto. Porque el diablo no duerme, él está pendiente. Y tan pronto tú le des una apertura, él va a atacar y puede infligirnos una herida mortal. No vale la pena arriesgarse. Tercera responsabilidad, no debemos dejar de luchar. Nunca rendirse. Rendirse no es una opción. Si hay que sufrir, suframos las penalidades como buen soldado de Cristo, pero nunca de rodillas. Doy gracias a Dios que tuvimos un general aquí en Panamá que siempre lo dijo: muertos de pie o muertos, pero nunca de rodillas. Y nuestro amante Salvador nos dice lo mismo. Hay que prepararse para la lucha. Hay que ponerse la armadura. Rendirse no es una opción. Responsabilidad número 4. Debemos seguir las instrucciones al 100%. Yo creo que ese es el mal de nosotros. La palabra de Dios nos da las instrucciones de cómo enfrentar, cómo salir victoriosos en la guerra. Nos pone ejemplos de los diferentes soldados. Los personajes bíblicos fueron soldados de Cristo. Algunos murieron en el campo de batalla con el estandarte ensangrentado de Cristo firme. Permanecieron firmes hasta la muerte. Pero otros se rindieron y fueron derrotados. Y tenemos el ejemplo de ellos en la palabra de Dios, justamente para que nosotros no cometamos los errores que ellos cometieron. Así que es necesario que sigamos las instrucciones de nuestro comandante en jefe. Cada palabra que hay en la palabra de Dios la debemos guardar en nuestro corazón, meditar en ella y recordando el ejemplo de Cristo cuando enfrentó al enemigo mientras que estuvo aquí. Siempre con la palabra de Dios, la espada del Espíritu Santo, contestaba: escrito está, hasta que el enemigo lo dejó. Eso es el ejemplo que Jesús nos dejó y que con ese ejemplo debemos estudiar la palabra de Dios, meditar en ella, escudriñar las escrituras, porque en ellas tenemos la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de Jesús. Y orar, mantener nuestra conexión viva con nuestro amante Salvador por medio de la oración. Responsabilidad número 5. Cuidar nuestras armas. Un soldado que descuida sus armas está escribiendo su sentencia de muerte. Dios mío,
porque en el campo de batalla quedará sin formas de defenderse y atacar. Asimismo es la vida espiritual. Si descuidas la oración, dejas de creer y dejas de ser un hacedor de la palabra de Dios, el fracaso es inminente. Una vida de adoración es capaz de dar la capacidad de no temer a los ataques del enemigo. La oración nos mantiene comunicados con nuestro Señor Jesús para identificar las mejores estrategias para la victoria. Y la palabra de Dios es la guía, es nuestra lámpara que indica cuáles son los mandatos que ayudarán a mejorar nuestra vida y yo diría a darnos la victoria. Oración. No dejar de creer y el estudio de la palabra de Dios. Vital. Cuidemos nuestras armas y no salgamos a la guerra sin ellas, porque el que descuida sus armas está escribiendo su sentencia de muerte. Y recuerde, nuestras armas, nuestra milicia, las armas de nuestra milicia no son carnales, son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Sí, se nos ha enviado a la guerra y es importante que vayamos con toda la armadura puesta si queremos vencer. Responsabilidad número 6. Dar el 100% en todo momento. Un soldado no puede estar en la guerra a medias. No, eso sería una vergüenza. La vergüenza viene cuando llamamos nuestra vida de mediocridad, llenamos nuestra vida, de mediocridad e hipocresía, porque al final no estaremos dando lo mejor de nosotros y tampoco estaremos haciéndole, no estaremos representando a nuestra patria, a nuestro Padre Celestial como debe ser. Seamos hombres de valor y demos el todo por el todo. Y nuestra última responsabilidad nos recuerda que nunca debemos hacer alianzas con el enemigo. ¡Oh, qué tragedia! Tú piensas que el soldado que tienes al lado está contigo y te está cuidando la retaguardia y resulta ser que ese soldado es el que te apuñala y tú te quedas por ahí entonces. Es que él hizo alianza con el enemigo, era un infiltrado y ahora quedas tú muerto porque el que tú pensabas que estaba contigo no estaba contigo. O puede ser que tú seas el infiltrado. Wow. No hagamos alianzas con el enemigo. El diablo es un enemigo mortal. ¿Y sabes qué? Si tú le permites que él te haga sugerencias a tu oído, él te dirá que tú no puedes cumplir con las exigencias de la palabra de Dios, que la palabra de Dios exige más de lo que tú puedes dar, pero que Él te puede complacer tus deseos, te puede dar las riquezas de este mundo como le ofreció a Cristo. Mira, te voy a dar todas las riquezas del mundo con tal de que me adores. Solo un buen soldado de Jesús no se dejará rodear de dichas falacias, sino que permanecerá fiel todos los días de su vida. No haga alianzas con el enemigo. Es un enemigo que está derrotado y todo lo que te ofrece, sí, te ofrece de todo, pero primero es temporal, segundo, no es de él, era nuestro, él usurpó nuestro lugar y ahora Cristo nos está devolviendo lo que era nuestro. Así que lo que te está dando realmente no es de él. Él no puede darte nada porque no es de él. Él es un usurpador. Así que no caigas en esa trampa. ¿Sí? No hagamos alianzas. Vimos lo que Eva hizo al hacer alianzas con el enemigo y en lo que estamos hoy. Estos son los resultados. Así que, para concluir, seamos soldados de Cristo, 100%, todo el tiempo, sin alianzas, sin claudicar,
manteniéndonos alertas. El estandarte ensangrentado de nuestro amante Salvador, Cristo Jesús. Oremos. Gracias, Señor, por darnos la oportunidad de responder a tu llamado, de ser soldados de Cristo. Que hoy podamos ser buenos soldados, que no depongamos las armas. Es más, que salgamos con nuestras armas bien preparadas. Que podamos ser embajadores y representar nuestra patria como es digno. Que podamos representar a nuestro amante Salvador, Cristo Jesús, que lo entregó todo por amor a nosotros. Que nosotros podamos también entregarnos por completo, 100% a Él, por amor. Y que siempre recordemos que somos príncipes y princesas, somos hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores, y que recordemos siempre que Cristo ya ganó la batalla, y que la batalla, su victoria, es nuestra. Solo es necesario fortalecernos con el poder que nos da y vestirnos con su armadura, y Él nos dará la victoria todos los días hasta que regrese a buscar a sus hijos para llevarnos a vivir en un mundo donde ya no habrá más muerte, ni dolor, ni clamor, porque todo lo que vemos aquí habrá pasado. No intercambiemos lo eterno por lo temporal. Seamos buenos soldados de Cristo. En el nombre de Cristo Jesús lo pedimos. Amén. Amén. El Señor les bendiga y que tengan un feliz día de preparación. Amén, amén. Al que el Señor llama, Capacita, al que envía, acompaña siempre gozosos, conectados a Jesús, a través de la Biblia, todos juntos, rumbo al cielo. rumbo al cielo. Amigos, Amén. gracias por acompañarnos la mañana de hoy. Fueron sus voces informativas Rosita y José Moreno. Les decimos que pasen un feliz día y nos vemos el día de mañana si el Señor nos lo permite. Bendiciones.